Papá siempre decía que el obstáculo era su mayor estímulo y la vida sin obstáculos no tiene sentido. Claro. Y nosotros, la lucha nuestra fue permanente contra el no. Fíjate vos, primero el accidente, recibir la noticia de que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, la avalancha. Cuando vino la avalancha, no podíamos creer que Dios nos daba una cuchillada por la espalda. Después, con el tiempo, aprendés de que en realidad lo que nos estaba enseñando, que el camino era por abajo, que había que pelearla. Después, encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio. O sea, siempre fue el no, pero nosotros al no le dijimos que sí. Sí, encontraron siempre el cómo sí. Siempre el sí. Y bueno, oíme, todos tenemos experiencias, tenemos el día 10, como digo yo, el libro que yo escribí, que justamente es el peor día de nuestra historia, pero que es donde cambia, la convertimos en oportunidad. Eso te iba a decir, por ejemplo, en el momento en que es el día 10, se enteran que ya no los están buscando. ¿Eso fue volver a vivir o fue morir? No, eso fue justamente dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Porque hasta ese momento estábamos esperando a que la ayuda venga del exterior. Okay. Y ahí pasamos nosotros al frente, en el sentido, no es verdad de que los helicópteros nos encontraron a nosotros. Lo que sí es verdad es que nosotros fuimos a buscar los helicópteros. Es cierto. Y por eso es un concepto, es un mensaje muy poderoso para todos, que muchas veces uno está en un estado de confort, esperando que la solución venga de afuera, y no es así, uno tiene que salir a buscar. Kennedy lo decía, John Kennedy decía, no preguntes lo que el país puede hacer por vos, pregúntate lo que tú puedes hacer por el país. Claro. Y es verdad, a veces uno está en un estado tranquilo, está en un estado de confort y bueno, no es así. Oye, ¿qué pasa ahora cuando te subes a un avión? ¿Has tenido alguna mala experiencia, que alguien te diga algo, se asuste, se preocupe? No. Una vez una señora me dijo, porque el avión no salía, estaba con las puertas cerradas, los motores prendidos, y cuando se crea esos silencios, porque el capitán no avisaba porque no salían, empezaron los pasajeros, no, debe ser un problema climático, decía uno, el otro decía, no, debe ser un problema mecánico. Y todos hablando, y de repente una señora enormemente grande se da vuelta con una cara de mala onda y me dice, tenía que venir usted para que haya problemas en el avión. Y yo le contesto, señora, lo mejor que le puede pasar a usted es que yo venga en este avión. Claro. Porque por cálculo de posibilidades este avión no se va a caer, y si se cae, yo sé cómo se hace para salir de acá. Claro. No, porque ahora que me encontré viniendo de Panamá, una cantidad de gente que me reconoció, que fotos, bueno, vendrán todos tranquilos, porque acá la posibilidad de que se caiga son mínimas. Sí, ya es dificilísimo. No, ya 2 veces. No, y bueno, como dices tú, y si se cae, él sabe qué hacer, ¿no? Exactamente. Estaba leyendo que la gente que los rescató en los helicópteros, cuando van por ustedes, dicen, se empezaban a mover los helicópteros y que preguntaban, ¿es normal, Canessa? ¿Es normal? Sí, es normal. Y que después, 20 años después, dijeron, fue el peor viaje de nuestra vida. O sea, estaba a punto de caerse otra vez el helicóptero de las malas condiciones. Tanto es que el primer rescate lo hacen 2 helicópteros y dejaron un tercero de backup, porque pensaron que se podía caer, porque los helicópteros estaban volando por encima de lo que la fábrica, suponte, la fábrica te dice 4.000 metros, estos estaban a 4.300 metros volando, o sea que hicieron un rescate fantástico, una locura, y ahí es justamente cuando el coronel Morel Donoso, que había sido amigo de mi padre, repasamos la lista de sobrevivientes y él la transmite al cuartel general, y en el cuartel general había un militar que escribía la lista como un autómata, y en ese momento llaman de Radio Carve de Montevideo, piden para hablar con papá, que estaba ahí, y le piden que dé la lista de sobrevivientes, que es el papel que me toca a mí en la película, que me tiñeron el pelo de negro. Mi hija me decía, pareces el dueño de un prostíbulo, papá. Oye, el sobreviviente de los Andes, ¿no? Y mi hija diciendo, pareces padrote, ¿no? Me hicieron bajar 17 kilos porque me pusieron un entrenador del Real Madrid durante un año. ¿Un año? Un año tuve de régimen, sí, y que después ya me lo... Para preparar el... Para adelgazar, y en pocos días me los engordé de vuelta, pero bueno, eso está... pero es un proceso. Fíjate que para trabajar 1 hora, 1 minuto 10, mi actuación en la película es 1 minuto 10, pero como es tan icónico ese momento, porque es el momento que están marcando los que viven, están marcando también los que mueren, y en ese momento aparecen los helicópteros,
que es un momento para mí maravilloso de la película, digo. Que en teoría, bueno, por lo menos lo que yo sé, confírmamelo, cuando tu padre está leyendo la lista de los sobrevivientes, como no sabía todavía si tú estabas en ella, en un libro dice que pusieron una hoja encima y iba descubriendo uno por uno. Iba descubriendo, sin saber si tú estabas. Sin saber si yo estaba. Yo estoy en la lista real, yo estoy en 5º lugar. Okay. En la lista de Bayona de la película estoy en el puesto número 14 porque él quería sembrar esa cuestión de expectativa. Pero la realidad es que papá tampoco, como las cartas de españolas que vos las orejeás, él orejeó eso y cuando llegó a mi nombre, él se emociona y dice Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Y entonces, y siguió leyendo porque él se sentía con la responsabilidad de dar la lista de todos. Pero bueno, fue un momento crucial. ¿Qué sentiste tú? Porque sé que, digo, tu papá, además de que pues, era una persona famosísima, un pintor, escultor importantísimo, y una persona con muchos recursos, porque te sigo buscando, que ahorita lo vamos a platicar eso. Sí, eso es parte de locura, ¿eh? Sí. Locura de papá y aparte muy influenciado por mi madre, que tenía un carácter, era muy jodida mi madre. ¿Ah, sí? Mamá era de Leo y mandaba, aparte lo financió, porque papá vivía de la pintura, pero la pintura, viste que podés vivir bien o mal. Ajá. Y en ese momento lo financió, le dijo, vos buscás o buscás. Y papá, la verdad que estuvo los 70 días buscándonos. Mamá también fue a caballo a buscarnos, aparte creyendo en lo que había dicho un parapsicólogo holandés. Eso te iba a decir, que un parapsicólogo más bien lo consultaron. Lo consultaron, sí, Croisset, se llamaba Gerard Croisset, que era el parapsicólogo de la reina, y el parapsicólogo dijo una cantidad de cosas verdades y otras mentiras. Dijo, el avión perdió las alas y cayó como un gusano por la nieve. Nunca lo van a encontrar por aire porque el avión es blanco. El comandante no iba comandando el avión, iba del otro lado, que era verdad, los comandantes, siempre el comandante va del lado izquierdo, iba del lado derecho. Lo describió, dijo, es uno gordo que tiene una vena fuerte. Dijo, y hay en las cercanías un pueblito con un gran cartel que dice Danger. Y papá decía, pero ¿cómo en Chile un cartel que dice Danger? Después descubrieron de que había en las minas de azufre, los ingleses habían instalado un pueblito y con un cartel que decía Danger. Wow. Pero se equivoca en una cosa. Él, según dicen la gente que sabe, él al vivir en el hemisferio norte, si vos invertís las coordenadas, a él le daba que estábamos más al sur. O sea, si vos por ese lugar opuesto a lo que decía Croisset, estábamos en ese lugar. ¿Cómo crees? ¿En serio? En serio, sí. ¿Hoy no tienen el teléfono del parapsicólogo este? No. Está fantástico. Lamentablemente falleció hace ya bastante. Falleció. Durante muchos años la gente lo consultaba. Él era especialista en encontrar los niños que se ahogaban, porque él casi se ahogó en uno de los diques holandeses. Él era un holandés, vivía en Utrecht, y se había especializado, se ve que para psicólogos. Yo no te creas que creo mucho en eso, pero la realidad, no hay hecho más contundente que la realidad. Wow. Y él se especializaba en encontrar los niños que se ahogaban y todo eso. Y la reina Juliana lo consultaba permanentemente, y el Scotland Yard lo consultaban. Wow, pues fíjate qué bueno que tanto tu mamá como tu papá, ahora sí que en conjunto, cada quien haciendo una parte, porque sé que buscaron a presidentes, a parapsicólogo, mediums, todo tipo de personas que pudieran... hubo un rabdomante de un barrio muy pobre de Montevideo que puso... ¿Qué es un rabdomante? El rabdomante es ese que encuentra agua con una varita. Ah, ok. Bueno, pusieron el mapa y la varita se le dio vuelta en el lugar donde estábamos nosotros. No es cierto. Y como el rabdomante era una persona muy humilde y pidió pasaje para ir a Chile, ahí pensaron, debe ser un curro, y entonces no le dieron importancia. Fíjate vos, porque en aquella época se vivía una austeridad diferente, no es como ahora que se vive otro desparpajo. En ese momento la plata valía mucho, las llamadas telefónicas. Yo me acuerdo que para pagar las llamadas a Holanda de mi madre se hizo una colecta general, porque eran millones, y no es como ahora que tenés WhatsApp. Claro. Oye, pero fíjate qué interesante. O sea, había toda una fuerza armada buscándolos, todo un país buscándolos, pues todo un continente pendiente, no sé si todo el mundo, pero sí, porque no estaba tan globalizado el mundo hace 50 años. Pero las dos personas que buscaron con sensibilidad, la persona del agua y esta persona, el parapsicólogo, habían dicho muchas cosas que eran reales. Y de repente, porque de repente lo dejamos eso a un lado y nos vamos solo la tecnología, el radar, y a veces no es así.